Buenas tardes, buenas noches y buenos días según el sitio donde se encuentren. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que desde hace mucho tiempo a mí me apasiona prácticamente desde siempre. Aparte de la meteorología, pues siempre he tenido, digamos que de alguna forma, un interés por los temas esotéricos. Y este interés se viene remontando desde, desde cuando era niño, cuando era pequeño, pues me salían viajes astrales y era peculiar. Aún recuerdo aquellas noches que vivía con aquella tensión, porque cuando a mí me salía un viaje astral, además yo no lo hacía así porque sí, me salía solo, realmente. Y en esas noches yo me acostaba siempre, recuerdo cómo me salían, me acostaba boca arriba y cuando iba cogiendo el sueño, en un momento dado, digamos que empezaba como a ver colores o incluso a veces como una especie de sonidos extraños, difíciles de explicar. Ahora mismo no sabría muy bien mm, digamos, cómo relacionarlo, pero quizás el tipo de sonido que más se pueda aproximar a lo que quiero decir es como el sonido de las vías, como cuando estás en el metro y está frenando. Es como un sonido así como de hierro, muy extraño, la verdad. O como cuando coges una tira de cinta adhesiva y la abres así fuerte, ese típico ruido que hace. Pues más o menos ese tipo de sonido, de ruido, es lo que empezaba a escuchar en mi mente, de alguna forma. Entonces, la verdad es que es una movida, porque en aquella época yo no sabía bien eso y cada vez que me venía esa sensación, lo experimentaba, la verdad es que con bastante miedo. Y ya no solamente eso, sino que veía unos colores, empezaba a sumergirme como una serie de colores que me iban envolviendo. Y era muy curioso y muy peculiar. Y cuando llegaba un momento empezaba a escuchar como unas voces, en cierto momento, si seguía dejándome de alguna forma rendir por el sueño. Y estas voces me hablaban como en un idioma así como desconocido, algo extraño. No entendía bien lo que me estaban diciendo. A veces incluso escuchaba como cánticos, una especie de, como si fueran una especie de ángeles que me hablaban, me decían cosas pero no entendía muy bien el qué. Y llegado a cierto punto, de golpe empiezo a sentir como que voy flotando y empiezo a elevarme y pierdo la conexión con el cuerpo, pero no pierdo la conciencia. Es decir, estoy flotando como en un espacio, como en una especie de bóveda celestial infinita. Y era otro espacio diferente, era como otra dimensión. Y especialmente recuerdo una de esas experiencias en las que literalmente iba por un túnel, me atrapó un túnel de colores, era como me absorbía con mucha fuerza. Y escuchaba ese ruido, como de cinta adhesiva que se estaba como separando, y lo escuchaba fuerte por todos sitios, pero no sentía mi cuerpo. Pero sentía como una sensación de vacío. No era como aire exactamente, era una sensación de vacío, era una fuerza que tiraba de mí muy fuerte y de repente, sin saber por qué, en un momento dado, todo se ponía negro, se fundía negro y ahí la experiencia acababa. Y ese tipo de experiencias de alguna forma que las bloqueé y no me han vuelto a salir más, por lo menos así de ese tipo. En otros momentos sí que he tenido ciertas circunstancias en las que aparentemente me han querido, es decir, se ha intentado como reproducir eso, pero no en la misma intensidad. Y fueron esas experiencias, esas primeras experiencias, lo que me fueron marcando a mí en en el mundo del esoterismo. Eso me empezó a mí a enmarcar un interés cada vez mayor, más abundante, por así decirlo. Me empezó a llamar más la atención, como todo lo relacionado con lo espiritual.
y lo que hay detrás de esta vida. Entonces, a mí el hecho de haber tenido ese tipo de experiencias fue una cosa que realmente me marcó muchísimo, para luego empezar a tener ese interés, y ya no solamente ese interés, sino esa sensibilidad al mismo tiempo que me acompaña allá donde voy, una sensibilidad intensa. Entonces, básicamente, eh, ya después de esta pequeña introducción, básicamente durante los siguientes años iba intentando encontrar de alguna forma como, como esa explicación de por qué me sucedía eso. Y fui leyendo, iba leyendo por internet, iba también hablando con gente, también gente sensitiva, personas que también de alguna forma han tenido experiencias así de ese tipo. Y me di cuenta de que no era el único, de que también le ha pasado a mucha más gente, no solamente a mí. Y eso de alguna forma me reconforta en ese sentido, porque me da más calma, me da más tranquilidad el hecho de saber de que no soy el único que ha pasado por ahí. Entonces, esencialmente, hay dos tipos de conocimiento en este mundo. El que todo el mundo conoce, el que nadie puede negar, que es a través de los sentidos, lo que uno percibe, lo que le enseñan a través del sistema educativo, el colegio, la universidad, el instituto, es conocimiento exotérico. Digamos que el conocimiento exotérico es lo que todo el mundo conoce, lo que todas las personas están preparadas para recibir. Es una información que fácilmente asimilable. Pero luego hay otro tipo de conocimiento, también muy importante, que es el esotérico. Y el esotérico ya es como un conocimiento oculto. Hoy en día ya no es tan oculto, porque en verdad Internet está plagado de información al respecto. Pero sobre todo, em, antiguamente estaba muy en secreto eso. Es un conocimiento que no es apto para todos, no en el sentido de que no, de que nadie lo pueda asimilar. Es decir, depende mucho de las inquietudes internas de uno mismo. Depende también de otros factores. El hecho de que alguien se incline más hacia ese tipo de conocimiento, de querer encontrar respuestas, de querer encontrar una verdad más allá de lo que le han enseñado, de lo que la familia le ha dicho, de lo que la sociedad dice que el mundo funciona de alguna forma. Y ahí es donde entra el conocimiento esotérico. Es un conocimiento que personas con más sensibilidad son capaces de captar porque es más allá del intelecto. Es decir, tú puedes encontrar conclusiones, puedes encontrar una verdad a través del intelecto, pero hay otra vía que te lleva mucho más allá. Y no estoy diciendo con eso que el intelecto no sirva para nada, porque realmente es imprescindible, es una parte más de nosotros. Simplemente que para acceder a otro tipo de conocimiento, al conocimiento oculto, también se requiere el desarrollo de esa intuición, el desarrollo de la imaginación, el desarrollo, no la imaginación entendida como un proceso artístico como se conoce hoy en día, o como por ejemplo que se habla de imaginación como algo que no es real. La verdad es que es un tema bastante complejo. Es un tema complejo esto de la imaginación. Pero básicamente hay como dos grandes pilares. La intuición y la razón. Y todo eso se sostiene, es decir, el verdadero, el que verdaderamente se incluye en este tipo de conocimiento, básicamente, tiene que desarrollar ambas partes de sí, tanto la parte intelectual como la parte de la intuición. De esa forma generas una personalidad fuerte, firme, al mismo tiempo que estás de alguna forma desarrollando tu parte espiritual, también muy importante. La sociedad hoy en día mm, está como muy dividida. Están, por un lado,
los que se consideran ateos, que son los que promueven, los que se inclinan 100% en este lado, en el lado racional. Luego están los religiosos, que experimentan de alguna forma, en los casos extremos, una fe ciega, en los que rechazan la parte intelectual, por llamarlo de alguna forma. Pero realmente lo que nos completa, sin duda alguna, es de alguna forma unir esas dos partes, el intelecto y la intuición. Porque al final lo que es el esoterismo en sí, el esoterismo se basa en esos dos pilares. Y todo se basa como en esa dualidad entre lo masculino, lo femenino, las leyes herméticas, todo esto. Es un tema bastante profundo de ahondar ahí. Y que ya iré hablando sobre eso en más vídeos, porque este es como una introducción de lo que sería básicamente esto, este gran conocimiento que es milenario, que se conoce desde los inicios de la humanidad y que de alguna forma en cierto momento de la historia empezó a ser ocultado y únicamente se empezó a conocer por unos pocos, nada más. Y bueno, ya hasta aquí terminamos este programa, este vídeo. Hasta aquí terminamos este vídeo. Hasta la próxima.